Mujeres que Mueven el Mundo es una coproducción del Programa de Géneros de la Secretaría de Extensión, del Plan de Acciones para Prevenir la Violencia de Género de la Universidad Nacional de Córdoba y de Canal 10. En este segundo programa quisimos presentarles a Ruth Arensburg, psicóloga, presidenta de la organización Con Voz y egresada con distinciones de la Universidad Nacional de Córdoba. Con ella hablamos del patriarcado, de los mandatos del machismo, de cómo avanzar en la prevención, y también con Mónica Reviglio, como lo personal es político, indagamos sobre su vida familiar, su militancia y su trabajo en las organizaciones sociales. Las invitamos a conocerla. Y aquí estamos despertando como flores de un campo que no siempre fue regado. Porque algunos, con pensar en esa idea, el temor los paraliza y se duermen asustados. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que cortar. Aprender a respetar, nada aquí nos pertenece. Todo lo que nace crece, no trates de conquistar, no hay por qué domesticar. Hola Ruth, un gusto verte. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta de tu casa. ¿Cómo estás? Hola, un gusto también para mí recibirlos, un placer realmente, y sí, muy bien. Y muy contenta porque están acá en mi casita hoy. Tu casa, la verdad que es este rincón que es tan significativo, que es una referencia para muchas mujeres, para muchas organizaciones, así que queremos también conocer todo lo que pasa por acá. Por eso hablaste con Mónica Reviglio, le contaste algunas cosas de tu vida familiar, personal y militante. Lo vamos a ver. Bien, perfecto. Bueno, Ruth, qué lindo que es caminar con vos estas callecitas de Alta Córdoba que nos unen, que nos unen en el corazón. Sí. Más otras cosas importantes que nos unen, Sí, por supuesto. Que trascienden el barrio, Y ¿no? que, viste, Dios dice que, Sí. Dios las hace y se amontonan. Bueno, cuéntanos, ¿cuándo empezaste con esto de querer luchar contra la violencia de género? Y mira, hace 25 años yo estaba en un proceso interior importante, de mucho cambio, siempre con dos variables importantes, que eran la justicia y las lealtades, pero sin saber hacia dónde me encaminaba todo esto. Hasta que en una jornada con el doctor Viano, como que se hizo la luz, ¿no? Todo estaba yendo esto, en lo que en aquel momento solamente se hablaba de violencia familiar y de manera muy poco visible, porque no era contenido académico, ni estaba en los medios, ni en la legislación. Y como que fui encontrando por ahí el camino para canalizar estas inquietudes mías y estas cuestiones personales de terceros que no podía poner en palabras, y que empecé a encontrar el espacio para ponerlo en palabras. Justamente en esa época se fueron surgiendo los congresos de victimología de Conilda Marchiori, y bueno, fui aprendiendo, fui creciendo, pero fui encontrando un espacio. Pero fue un encuentro tuyo. Un encuentro totalmente personal, absolutamente personal, donde fui encontrando y fui pudiendo crear un espacio, ¿no?, para darle causa a estas cuestiones muy intensas internamente. Y bueno, comencé de a poco en Barrio Liceo, en un dispensario que estaba sin cumplir su función. El párroco nos presta ese espacio. Y fue interesante porque sin publicidad, sin los medios, sin un montón de recursos, fue a abrir la puertita del dispensario y las mujeres fueron llegando. Mira vos, en ese entonces, a pesar que no se hablaba, ¿no? No, pero fueron llegando, claro, por diversos motivos, ¿no? Sí. Porque como era el dispensario, para que le tome la atención, le mide la glucosa y les iba contando para qué estábamos. Y bueno, y de ahí, ¿cómo fue surgiendo la asociación? Y en realidad ellas venían por los problemas de conducta de sus hijos. Ajá. No estaba todavía este ejercicio de mirarse y de pedir ayuda para una misma. Es que no se sabía. No se sabía. Pero vos lo sabías, ese es el tema. A ver, Sí, ¿por qué vos sí. lo sabías? Bueno, porque encontré esta beta de una militancia que no se llamaba tal en aquella época. Y me parecía que no había espacios abiertos para esta problemática, o yo las desconocía. Creo que no había en realidad, ¿no?, en aquel momento. Y encontré este espacio, esa puerta se abrió, por lo cual yo debo agradecer fundamentalmente a dos personas. A Juan Carlos Stauber, que fue el que me acompañó y me
me impulsó a generar ese espacio, y a Marta Lanis, de quien yo aprendí mucho, que sin proponerse ella ser mi maestra, yo aprendí mucho de Marta. Corregí muchas miradas con Marta. Marta fue alineando mi pensamiento en una dirección de un feminismo que en aquella época no se hablaba de tal, no se conocía tal, pero yo tengo mucha gratitud por Marta, aparte de mucho cariño, mucha gratitud, porque en muy pocos encuentros con Marta, Marta pude alinear mi pensamiento, estas ideas que estaban así sin forma, encontraron cómo alinearse. Ahora, vos en ese entonces eras más joven, pero tenías tus hijos chicos. ¿Cuántos hijos tenías? ¿Qué cantidad tengo? ¿Qué cantidad tenías? Tengo cinco hijos. Y bueno, fue interesante el proceso porque fue mío el proceso interior. Pero se lo transmitiste a tu familia. Pero fue un proceso de liderar mi propia vida y mi propia historia. Claro. Y bueno, eso hizo ruido. Creo que se resignaron. Se resignaron, no, yo sé que no es así. Yo sé que no es bueno, así. Sé que realmente te han acompañado siempre. Grandes compañeros y mi esposo un gran compañero, ¿no? En poder... Además de un gran bailarín de folclore. También. O sea, esto fue cambiando el curso de la familia porque se encontraron con una mamá que salía de estos estereotipos. Yo había terminado mi carrera con mucho esfuerzo, ¿no? Porque con 5 hijos era muy difícil terminar en una... ¿Qué título tenés? Soy licenciada en psicología. Fue muy difícil, calculo que ha sido difícil para ellos a veces mis ausencias, mi cabeza puesta en rendir materias, pero yo me considero muy afortunada de la familia que hemos construido con Tony y de estos hijos que han permitido también que yo pueda construir este camino, y algunos militando a la par mía hoy, que tal Conrado, en su momento Carolina, Alejandro en su momento también. Entonces realmente... Pero además todos están dentro de lo que es esta asociación con vos. Están todos ahí trabajando a la par tuya. Y no todos, bueno, pero cada cual desde su lugar, ¿no? Tal vez de permitir mis ausencias, mi cabeza en otra sintonía. Claro. Uno que más o menos conoce tu historia, pero la gente no. Vos compartiste prácticamente todo este tiempo, el último tiempo, en tu casa la asociación. O sea, llevaste tal vez todos los problemas de las mujeres a tu living, a tu cocina. ¿Cómo te influyó eso en la familia? Sí, en realidad, bueno, el espacio físico estaba diferenciado y fue complicado muchas veces porque cuesta mucho despegar la cabeza, ¿no? De un proceso intenso vivido acá, generalmente con muchas alegrías, con muchas tristezas, pero también pasar una puerta y pasar a otro espacio hasta que uno se sacude. Claro. Sí, cuesta un poco. Sí, viene un ejercicio importante que uno tiene que Pero no solamente vos, tu familia también. Sí, lo que pasa es que en este momento ya mis hijos no están en la casa, ya están en sus propios proyectos de vida. Somos mi esposo y yo nada más. Sí, claro. Pero no, estamos hablando de este momento, pero ¿cuánto tiempo atrás lo hiciste? Claro que influye. Claro que influye. Porque digamos, Bueno, las historias de vida que llegan... Pero esto ha sido estos últimos 6 años, sí, ¿no? Que ha sido así. Anteriormente no. Estábamos en Parque Liceo, después pasamos con la gestión de cámara, que los colectivos empezaron a tener un ritmo malo. Nos fuimos al centro, estuvimos en el centro en diferentes lugares, así que esto de estar todo así medio próximo ha sido estos últimos años, últimos 5 o 6 años, pero anteriormente no. ¿Qué es lo que vos pensás que te cambió todo esto? A vos internamente, ¿no? A Ruth. Porque vos has sido muy galardonada, has sido muy premiada, pero a vos en el interior, ¿te cambió algo en todos estos años? Sí, claro. Para mí es cómodo estar siempre en un camino de transformación. Sí, para es mí, cómodo, mira vos qué sí, difícil. Para mí sí.
A mí me quita la paz. Si estoy quieta o estancada en algo, me inquieta mucho, ¿sí? Y yo creo que este proceso mío interior fue también marcando el camino de la asociación de pasar en una instancia un trabajo comunitario de consultorio y de acompañamiento a las mujeres y ahora en un camino que se aboca más a la militancia, ¿sí? Claro, es que uno está en un proceso permanente de aprendizaje, de cambios y está bueno que sea así, ¿no? Sí, yo me siento muy incómoda si algo se congela. ¿Qué Sí. quisieras cambiar hoy? ¿Qué quisiera cambiar Hoy, ¿En dónde? si pusieras, no tanto en tu vida, digamos, en todo en el trabajo que haces, evidentemente va orientado a las mujeres, a contra la violencia. ¿Qué cambiarías vos hoy? ¿Qué cambiaría hoy? Y es difícil pensarlo exactamente desde ellas, porque ellas a veces, las mujeres tenemos el deseo del cambio, Sí. pero hay una estructura patriarcal que es muy difícil de transitar. Yo si pudiera cambiaría los procesos judiciales, ¿sí? Que son tan lentos, tan dolorosos, tan costosos, tan injustos, tan poco empáticos, ¿no? Estas revictimizaciones que hay que sufrir en el periodo de justicia, ¿no? Claro. Porque la justicia es un derecho muy importante, es un valor que vale la pena tenerlo por sobre todas las cosas y es donde a veces los caminos se quedan bastante truncos. ¿Qué cambiaría? Bueno, no sé, es muy difícil Bueno, decir, pero por lo menos la justicia, por allí pasaría. Sí, pasaría por Por ahí. Y también pediría más espacios para difundir medidas de prevención, ¿no? Que las escuelas, la policía, las iglesias, que las comunidades tengan mayores espacios de prevención, porque para nosotros que una mujer llegue a la asociación pidiendo ayuda ya llegó tarde. Claro, exactamente. ¿Entendés? Exactamente. Sí. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que cortar, aprender a respetar, nada aquí nos pertenece. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos. Las luchas de las mujeres para salir de la violencia han tenido distintos formatos, distintas modalidades en las diferentes culturas. Quería compartir con vos un fragmento de la película La Fuente de las Mujeres para empezar ya después de eso a conversar un poco más sobre los temas que tienen que ver con nuestra realidad local. Perfecto, con mucho gusto. Bueno, veíamos en la película La Fuente de las Mujeres cómo se iban dando estas resistencias, cómo las mujeres se iban organizando frente a cuestiones que a veces naturalizaban y nosotras más acá, más cerca en el tiempo, también podemos observar cómo se suman a esta lucha mujeres, niños, niñas, adolescentes, varones también. Y para pensar en esta resistencia al patriarcado, primero sería preguntarte qué es el patriarcado y cómo se dan estos distintos tipos de violencia. Bien. Nosotros consideramos hoy que este modelo patriarcal es totalmente nocivo tanto para varones como para mujeres, ¿sí? Imponiendo estereotipos que no nos permiten vivir desde valores más personales, más genuinos y que nos condicionan en la cotidianeidad y en los momentos muy particulares, ¿sí? Digo para los varones porque en realidad el varón al quedar afuera de toda la emoción, que el varón pueda llorar únicamente en la cancha cuando su equipo pierde, es muy triste también para el varón. Y un patriarcado que ha matado tal vez más varones que mujeres, mandándolo a las guerras, pues son más fuertes que nosotras, por decir. Y a las mujeres estrechando nuestro mundo cotidiano, acotando nuestros espacios de participación, acotando el control de nuestro cuerpo, las dueñas de nuestro cuerpo, es muy dañino en todos los aspectos que hoy hacen a la vida de uno. Gracias a Dios y afortunadamente y a los movimientos de las mujeres se está haciendo más visible
con un movimiento muy paralelo que genera muchas luces y muchas sombras, ¿no? Muchas luces en cuanto que se visibiliza, se ve, podemos marchar, manifestar. Para mí es un gran placer vivir este momento histórico, ¿no? De un paro internacional de mujeres. Y por otro lado, una época de un tremendo backlash. De un backlash, ¿qué es esto? Es un contramovimiento de un movimiento. Avanzamos en esta dirección y por otro lado hay un gran retroceso. Yo tengo 66 años, no recuerdo nunca haber visto en mi vida que una mujer sea censurada o amenazada de ser detenida por amamantar en público. No recuerdo, y lo venimos a ver ahora, cuando hay un gran avance en los derechos de las mujeres y ocurre esto, acá, allá, con un efecto dominó, ¿sí? Entonces este retroceso yo creo que es consecuencia también de una gran resistencia al empoderamiento de las mujeres. No creo que seamos responsables, ¿sí? Yo creo que es más político en realidad el retroceso, pero en realidad se está dando y tenemos que estar muy alertas porque es muy invisible, absolutamente invisible. Que hoy en los litigios judiciales, en un caso de abuso, se apela a bibliografía que ya ni se usa, que está caduco, pero siempre para revictimizar a la víctima. Entonces yo creo que hay que estar muy alerta, ¿no? Muy atentos a que es verdad que hay un gran avance en querer, no digo ya resistir, digo en querer modificar este patriarcado que nos daña a todos, mucho más a las mujeres obviamente, porque en las relaciones de poder que siempre perdemos, pero sí en este movimiento tan sutil de backlash, ¿sí? que desdibuja las conquistas de las mujeres. Por ejemplo, hoy ya lo hemos hablado alguna vez, esto de creer que culpa de las mujeres que nos movilizamos hay más femicidios que antes. Esto es un invento, sabrá Dios de quién, pero no es así. ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde sacamos esto? No existe la fuente, ¿sí? Pero es también descalificar el poder de la marcha de las mujeres, de las conquistas logradas en derechos civiles y de este movimiento de empoderamiento que es saludable para todos. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que cortar. La película también nos cuenta cómo se van transformando los reclamos, las luchas, cómo se van modificando las estrategias. Las organizaciones sociales también tienen esa mutación y a lo largo de estos años la organización Con Vos también habrá revisado sus metas, su misión. ¿Cómo ha sido ese proceso? Sí, ha sido muy interesante el proceso y hoy es un tema muy actual en la asociación. Cuando nosotros surgimos hace 25 años no se hablaba de género, de femicidio, de violencia familiar, éramos medio los primeros que hablábamos de esto. Y obviamente tuvimos una misión y una visión, pero a medida que el tiempo transcurrió, vemos con mucha satisfacción que como que están ido cumpliendo esta misión y esta visión, y yo creo que hay que ir ayornando todo esto, ¿no? Es como la línea del horizonte, ¿no? Yo avanzo 5 pasos para llegar y se me aleja 5 pasos más. Hay que estar siempre avanzando. No llegar nos permite ir creciendo y avanzando. Hoy estamos revisando la visión nuestra, pues teníamos una visión para los próximos 5 años, ¿no? Y esta visión era ser un referente institucional. Y hoy, fundamentalmente, creemos que ya esa visión está cumplida, así que bueno, estamos en este momento de cambio. En este sentido, cuando comenzamos estábamos en Parque Liceo, era una tarea totalmente comunitaria, ¿sí? Después se amplió el proceso terapéutico, se sumaron profesionales para acompañar a las mujeres, pero en esa época no se militaba, ni se hablaba de militar. Hoy sabemos que la militancia es un camino importante, muy importante para visibilizar justamente esta lucha contra el patriarcado, este reclamo de derechos, visibilizar las violencias visibles e invisibles. Entonces, obviamente, la dinámica interna va cambiando, no solamente en las acciones, va cambiando internamente en quienes participamos, ¿no? Son diferentes momentos de crecimiento.
Venimos hablando de los distintos tipos de violencia, de cómo se dan, y también nos parecía importante profundizar, complejizar este análisis, porque de esta manera vamos a poder conocer mejor cuál sería el diagnóstico, y en esta complejización, profundización, me parece importante también que hablemos de cuál es el rol de los medios de comunicación en la prevención de la violencia. Sí. Yo creo que tienen muchísima responsabilidad en cuanto que son formadores de opinión y en cuanto que no está muy instalado todavía en la sociedad una escucha con discernimiento de lo que dicen los medios, ¿sí? Poder discernir qué medio escucho, qué quiero escuchar, qué voy a tomar y qué no voy a tomar. De hecho, muchos años, ustedes recordarán, bueno, esta cuestión de falta de palabra, que era el crimen pasional, los celos, un amor intenso, una conducta despechada que llevaba al femicidio, hoy por hoy está desechado. No obstante, nosotros observamos que algunos medios, si bien el título usa la palabra femicidio, en la lectura de la nota se habla más de la víctima que del victimario, ¿sí? Gracias a Dios se está revirtiendo, pero creemos que es fundamental esto. Como que de hecho gracias a los medios hoy es visible y hoy la Ni Una Menos ha movido el país y está moviendo otros países y está generando muchos cambios a través de los medios, ¿sí? Pero insistimos nosotros en esto de mayor coherencia y de mayor profundización en la temática, ¿sí? Y también, ¿por qué no? Bueno, yo no manejo mucho este tema, pero digo, hay periodistas como ustedes especializadas en la materia que hubiera mayores espacios, ¿no? Porque son espacios de formación también, de concientización y de sensibilización, que no es lo mismo. Por ejemplo, las marchas masivas por Paola Acosta y por la Ni Una Menos lograron sensibilizar a la comunidad en Córdoba, más no concientizar. Entonces son dos movimientos que tendrían que acompañarse y las periodistas tienen los recursos para llegar a mayor cantidad de gente que no tenemos las organizaciones, por ejemplo. Para hacer este diagnóstico que estamos queriendo construir, también es imposible no hablar de la Ley 26485, la ley nacional a la que la provincia ha adherido recientemente. ¿Cuál es tu análisis sobre las distintas políticas públicas que se están dando en este marco a través del Plan Nacional de Acciones y a través de las políticas del Poder Ejecutivo Provincial y del Consejo Nacional de las Mujeres? Yo creo que es correcta la intención, ¿sí? Y en buena hora se hayan gestionado los recursos que están vigentes, ¿sí? Estimo que son insuficientes. Y, a ver cómo decirlo, estimo que no están dando la respuesta que a lo mejor uno como sociedad espera, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque a nosotros nos es frecuente, las mujeres que llegan a la asociación, de pedir otro tipo de ayuda que trasciende lo institucional, ¿no? A veces, además de estas formalidades de una denuncia, de una intervención judicial, de una trabajadora social, a veces se espera una escucha más empática, más afectiva, más contenedora y que dé respuestas prontas. A ver, si estamos siguiendo un femicidio, otro femicidio, llevamos 4 este año, 24 el año pasado de mujeres con denuncias previas, con botón antipánico o sin acceder al botón antipánico o un botón antipánico entregado al agresor y no a la víctima, algo no está saliendo bien, ¿sí? Algo no está saliendo bien. Del Consejo Provincial yo desconozco qué está haciendo en este momento. No conozco. Y lo que conozco es por voces de terceros que no comparten cómo funcionan, ¿sí? Pero en realidad yo creo que es insuficiente, no dudo de la intención, pero creo que al no ser escuchadas las organizaciones sobre las realidades que vivimos las mujeres,
queda como descontextualizado las acciones que se siguen. A nosotros nos encantaría poder participar en las gestiones que se hacen, porque tenemos 25 años de trabajar en campo con las mujeres, de escucharlas de todos los sectores, de todos los sectores. Es más, nosotros hoy decimos que un sector muy vulnerable son las mujeres de clase más alta, porque tienen menos posibilidad de pedir ayuda, tienen mucho que perder. Los niños que más cuesta cuidar son los niños de los sectores más altos, porque es imposible para un observador externo poder adentrarse y acompañar. Es una pena que no tengamos esta posibilidad las organizaciones, porque todas las que estamos militando en tantos años tenemos mucha riqueza para aportar y mucha experiencia de vida que nutriría estas políticas públicas. Los grupos de mujeres es una experiencia hermosa también de aprendizaje nuestro, que trasciende lo académico, trasciende la literatura. Nos encontramos frente a situaciones que no existen en la literatura y que aprendemos gracias a ellas, cómo ellas encuentran recursos y comparten recursos de sobrevivencia, de salir adelante, que no están en los libros, ¿sí? Y aprendemos a partir de ellas. Y esta riqueza queda en un grupo, ¿sí? Y es triste esto, porque hay tanta sabiduría popular, tanta sabiduría en las comunidades, que no pueda sumar, ¿no?, a otras instancias, porque en definitiva tenemos la misma intención y el mismo deseo de cambio, ¿sí? También tenemos un método de trabajo muy importante. Nosotros creemos que nuestro aporte a la comunidad ha sido la formación de operadoras y operadores en prevención de violencia, donde hemos juntado lo académico con nuestros valores, con derechos humanos, con una amorosidad, y desde este lugar recién voy a poder operar, actuar con una vecina, con mi hermana, con una vecina, ¿sí? Porque hoy lo académico es insuficiente. No alcanza. Ni una menos pretendemos, y por eso defendemos flores que no hay que cortar.